América, al señor Fabián Spagnoli, nuestro corresponsal itinerante. ¿Cómo está, Fabián? Un gustazo enorme, ¿eh? Bienvenido como siempre. Muy buenas tardes, acá a las 19:15. Estamos en directo, el gusto es para mí, Pedro, estar en contacto contigo. Igualmente, Fabián. Bueno, o sea, hay un temita que yo recién lo anticipaba, que es realmente generador de un montón de expectativa y de incógnita, que es la Agenda 2030, que se está hablando fuertemente en estas últimas horas, donde realmente están, digamos, el futuro de los principales países del mundo hipotecados con esta cuestión de los compromisos y los acuerdos que se están intentando generar, Fabián. Mira, el tema es muy interesante porque no hay mucha claridad sobre qué es esto de la Agenda 2030. Ajá. Que en realidad ya se empieza a llamar Agenda 2050, A porque la pucha. al 30 no se... La patearon para adelante, ¿no? Sí, al 30 ya no se llega porque estamos ahí. Muy, muy cerquita, muy Mira, justo. es muy interesante y peligroso también para el derecho individual. A ver, contame por qué. Es un, es un concepto revolucionario Uh-huh. en nuestro punto de vista, defensores del derecho individual, Ajá. que avasalla el derecho individual. Te voy a mencionar los temas que trata la Agenda 2030. A ver. Así a la audiencia Sí, le queda bien. bien claro de qué se trata. Perfecto. ¿Empezamos? Dale, métele. Primer tema que trata la Agenda 2030, ahora Agenda 2050, es Ajá. la reducción de la población. Uh-huh. Es decir, somos muchos los que vivimos en el planeta y tenemos que reducir la población. No podemos estar tantas personas sobre el planeta. Sí. Un Uh-huh. tema delicado, porque ¿cómo se reduce la población? Ajá. ¿Con guerras, por Ahí ejemplo? va, claro. ¿Con conflictos? Y más bien, Es claro. curioso porque no se habla del control de la natalidad en vez Otro de tema, reducción de claro. población, Ahí tenés, claro. porque hay muchos métodos para evitar que las mujeres queden embarazadas Uh-huh. y de eso no se habla. Claro. Más en países Entonces, que están con serios problemas, ¿no? Económicos y sociales, donde justamente ahí, curiosamente, es donde más se incrementa la natalidad, ¿no? exactamente, por ejemplo en África, Claro. y en África no hay una educación sexual, Y sí. es más, las autoridades religiosas van a África y hablan de cosas y cosas y cosas y no Claro. hablan del sexo. No tiene nada que ver Y con la realidad que vive la gente en la actualidad, ¿no? Y después tenemos esta tremenda cuestión de los caudales impresionantes de inmigración que generan atolladeros y cuellos de botellas por todos lados, como lo que está viviendo Europa, ¿no? exactamente, exactamente. Después paso, para no estar 2 horas hablando de toda la Sí. Agenda 2030, porque si no Bien. el tiempo Sí, se sí, nos va a ir. concentremos en los dos o tres puntos puntuales, Sí, estratégicos, ¿no? no, Estratégicos. perfecto. Uh-huh. El otro punto es monopolio de los alimentos, el monopolio mundial de los alimentos. Sí. Uh-huh. Y esto Después, cómo decime, cabe, digamos, puntualmente cómo cabe teniendo en cuenta lo que pasa con un lugar clave como es Ucrania, que justamente está en conflicto y que en algún momento era de alguna forma el granero europeo de la alimentación, como pasa con la Argentina y otros países puntuales del mundo, que son utilizados y con los cuales se especula, ¿no?, en este tratamiento comercial y de intercambio, ¿no?, de exportación e importación. bueno, el caso de Ucrania es un caso muy interesante porque como vos le decís, es el granero de Europa y ahora está en guerra. El monopolio de alimentos lo podemos ver con las marcas conocidas, Unilever, Nestlé. Repetinos porque se cortó en ese momento. El monopolio comentabas vos. El monopolio lo podemos ya ver a Ajá, través de marcas como por claro. ejemplo Unilever, Monsanto, Nestlé, claro, compañías puntuales. Uh-huh. Monsanto. Uh-huh. Vamos a otro punto de la Agenda Dale. 2030. Sí. Vacunaciones obligatorias, Pedro. Ajá. Vacunaciones obligatorias. Nos suena conocido, ¿no? Bueno, ahora tenés el tema del virus del mono, lo que puede pasar en algunos países como la Argentina, ahora que se reavive el tema del dengue porque no hay un control, no hay un trabajo previo de parte de los gobiernos
para digamos, organizarse y después no encontrarse con los dramas que siempre se han vivido, ¿no? Exactamente. El tema de la vacunación es obligatoria. La Agenda 2030, yo por eso te digo lo que dije al principio, ¿no? Afecta al derecho individual, porque estamos hablando de monopolio, Claro. de obligación en vacunas, Ujú. y ahora te presento otro tema más, que A es ver. el adoctrinamiento. Bueno, Un adoctrinamiento ese ideológico, temita es ¿eh? gravísimo, ¿no? Ese es tal vez el tema más preocupante que hay hoy por hoy Es dentro del campo gravísimo, es humanitario, ¿no? gravísimo. Ujú. Y en ese Sí. contexto, ¿vos cómo estás evaluando que esto se va a desarrollar? Porque, digamos, esta serie de alternativas son una más complejas que la otra, ¿no? Mirá, Pedro, el adoctrinamiento lo vemos muy fácil. Te doy un ejemplo, lo que está pasando en Venezuela es adoctrinamiento porque la oposición no existe más. Claro. Ujú. Vamos hacia modelos totalitarios en la Agenda 2030. Ujú. Por supuesto que si existe una cosa puede haber una reacción. Puede haber una reacción como por ejemplo la que puede tomar la Argentina con la actual gobernación de Milei. Ajá. Eso demuestra de que Chile, realmente hay de alguna manera una falta de orientación y de educación para que los pueblos, los ciudadanos, empiecen a tomar conciencia y se hagan respetar debidamente justamente con estos políticos o dirigentes que prometen un montón de cosas y después no concretan ni siquiera el 10% de lo que plantean en campaña, ¿no? Es un tema que ya sí, viene de larga data. Y en países sí, latinoamericanos esto como que se ha profundizado mucho más, ¿no? El doble discurso, el engaño, la mentira, la estafa con absoluta y total inmoralidad que tienen estos dirigentes que después, bueno, terminan lavándose las manos de los mismos dramas que ellos le generan a las sociedades, ¿no? ¿dónde queda el derecho individual de la persona? Claro. ¿Entendés? Ujú. ¿Y Es decir, eso cómo crees vos que puede ser evaluado? mirá, es muy peligroso, porque vamos a suponer que una persona tiene un accidente en el subte de Buenos Aires. Ujú. Y va a la justicia, le rompieron una pierna, ¿y quién defiende a esa persona? ¿A quién le importa la pierna de una persona? Ajá. Vamos a hacer un modelo donde no importa más la pierna de esa persona, Pedro. Claro. El desinterés y la falta de respeto justamente hacia el ser humano, ¿no? Exactamente. Ujú. No cuidarlo. Seguimos con la agenda para no Sí, dale, metele, para que dale, poder sí, tratar todos los puntos. dale. No me gustaría dejar ningún tema fuera, Siguiente, ningún punto fuera. te escucho. Otro punto de la Agenda 2030, ¿sabés cuál es? A ver, Feminizar. 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 Ajá. ¿Cómo es eso? Acá entra el Sintetízalo. tema de los cambios de género, Ujú. acá entra el tema de la comunidad LGTB, Sí, aquí entra todo el tema sexual. Feminizar, ¿qué quiere decir? Desmaniculizar. Es decir, el hombre pierde rol, el hombre pasa a ser categoría secundaria, claro. lo importante es la mujer, que puede ser madre, etcétera, etcétera. Ujú. Feminizar, Pedro. Sí. Un tema que tiene cierto grado de peligrosidad si no se trata de manera adecuada y de forma respetuosa, ¿no? Hacia lo que es el ser humano también. Exactamente. Ujú. Después Siguiente. tenemos otro tema que es fíjate bien, crear sequías Ah, para controlar el agua. ajá. Qué temita Es este, decir, que ¿no? las sequías que vemos no son solamente accidentes de obra y gracia de la naturaleza, Ujú. sino que son provocadas para realizar controles del agua. Aparece de nuevo la palabra control, El control, control del agua. claro. Ajá. Esto demuestra que vamos a un esquema cada vez un poco más cerrado, más opresivo, ¿no? Así es. Ujú. Próximo. Próximo, impuestos verdes abusivos. De eso en esta parte del Impuestos verdes planeta conocemos abusivos. bastantes, ¿no? ¿Y qué Sí. entraría ahí en ese contexto? Entra el tema de la destrucción del Amazonas, Ujú. es una imposición, un impuesto es una imposición abusiva, la destrucción del Amazonas Ajá, para realizar cultivos de comida, sí. la violación de los derechos de los animales, Ujú.
Que es con, tremendo, ¿no? ¿Cómo, Pedro? Que eso es un tema tremendo, ¿no? Se ve también no solamente en el Amazonas, sino, por ejemplo, en el Chaco argentino, ¿no? En lo que es la zona, por ejemplo, fronteriza justamente del Amazonas brasilera, que es toda la parte del corredor de Misiones, Corrientes para arriba, ¿no? Lo que pasa, inclusive, vos sabés que salió una denuncia de muchos vecinos, lo que acontece con lo que es las zonas que deberían ser del cuidado de la fauna, en el corredor, por ejemplo, misionero, donde no se respeta la velocidad. Vos fijate una cosa tan sencilla, ¿no? Que los gobiernos tampoco no le prestan atención. Los ministerios respectivos o los gobernantes zonales no le dan importancia, por ejemplo, a cuidar esto que vos decías, ¿no? El tema de la fauna. Si pasan los transportes a altísima velocidad, no solamente el transporte de pasajeros, sino los transportes de carga, arriba de 100, 120 kilómetros por hora, y se cruza algunos de los integrantes de la fauna regional, los atropellan, los matan. Se han perdido casi arriba de 9.500 ejemplares en los últimos meses, solamente en el corredor que supuestamente debería ser el cuidado de la fauna regional en Misiones en los últimos meses. Eso está demostrando también la falta de compromiso que tienen los ciudadanos locales y nacionales y los propios funcionarios políticos, ¿no? La devastación, por ejemplo, de la zona del Chaco, ¿no? Desmontando todo, matando a millones de animales autóctonos de la zona, para hacer un tremendo negocio de 2 o 3 empresarios amigos del poder, ¿no? Y que justamente los gobernantes, en este caso, no sé, el presidente o los integrantes de un parlamento, no le prestan atención a estas cosas, ¿no? La degradación del medio ambiente provocada por el propio hombre. Pero justamente yo te puse el tema y vos me pusiste los ejemplos, exactamente, Pedro. Eso es el tema del abuso sobre la naturaleza. Impuestos verdes abusivos, los animales muertos en la ruta. Vos sabés que en Francia las autopistas tienen unos huecos, unos pozos abajo, bajo tierra, para que los animales pasen abajo y no los atropellen los autos. Andá a decirle al gobernador de Corrientes, de Misiones o de Entre Ríos que hagan algo de eso, se te van a reír en la cara, ¿no? Mientras tanto tienen al Poder Judicial de alguna manera complotado con el resto de los sistemas políticos y de seguridad para tapar casos como el de Loan, que estamos viviendo, que han pasado ya meses y no se sabe nada, ¿no? Vos fijate cómo está la distorsión tremenda provocado por la propia inoperancia que tienen los dirigentes, que no tienen un mínimo de capacitación y de concientización. Está faltando eso, una comunicación transparente, honesta, auténtica y que eduque justamente a esta dirigencia política que es inútil, inservible, incapaz y canallesca, ¿no? O sea, tenemos un combo ahí tremendo en países de Latinoamérica que no han tomado conciencia de esto que estamos planteando, Fabián. Exactamente. Es interesante porque yo te presento los títulos y vos me das el desarrollo con la actualidad ahí en Latinoamérica. Y bueno, intento hacer lo que puedo de acuerdo a lo que conozco y a lo que he venido evaluando que viene pasando hace 40 o 50 años en la Argentina y que los principales medios no le dan importancia porque están adornados o ensobrados por empresas, por políticos, por estas corporaciones que manipulan la información. Entonces, si no empezamos a hablar con claridad en lo que dice Luisito, o lo que dice el uruguayo, o lo que dice el gato, o Juan o Pedro o Mengano, no sirve para nada. Pero tristemente la gente se deja llevar por esta manipulación comunicacional que existe hace décadas, hace muchos años. Y la Argentina es muy proclive a ese tipo de cosas. No se ha tomado conciencia, vos sabés de eso, y no se respeta aquellos que opinan o que tienen una diferencia. O sea, hay como un amesetamiento comunicacional que es tremendamente vergonzoso y muy perjudicial justamente para reflotar una república que ha sido devastada, ¿no? ¿Cómo concientizás a la sociedad que hay que producir un cambio cuando los que tienen que demostrar que están dispuestos a generar ese cambio, según lo que prometieron en su momento, no lo hacen? Ese es el gran problema, es este callejón sin salida que tenemos lamentablemente, producto de la falta de compromiso del ciudadano y por otro lado también de los que tienen que generar justicia y programas con planes organizados adecuadamente.
No están, no existen. No. ¿Seguimos con el desarrollo de la Agenda 2030? Adelante, vamos. Escucha esta. A ver. Mega empresas y explotación laboral. Upa. Ahí tenemos otro combo muy complejo, ¿no? Que muy pocos lo analizan, Fabián, también. ¿Cómo viene la Mega mano ahí? empresas, Mega es empresas. decir, hiperempresas y explotación laboral. Claro. Esto es el caso de China, por ejemplo. ¿Y sí? Es una gran empresa china, Claro. Uh-huh. donde el trabajador que le dan un plato de arroz por día, duerme en la fábrica, lo tienen 24 horas. Ahí, no descansa ni el sábado ni el domingo. Uh-huh. Eso es explotación laboral. Uh-huh. El avasallamiento de los derechos humanitarios también, ¿no? Porque hay gente que sale de ahí y no sirve para nada, ¿no? O sea, no le da ningún tipo de contención. Ahora, este mecanismo, vos fíjate que algunos mandatarios latinoamericanos lo están copiando, lo están implementando, ¿no? Con estos cambios de leyes que hay, que son realmente verdaderamente vergonzosos, porque destruyen eso que queremos de alguna manera defender, que es los derechos humanitarios que tiene que tener el ser humano. Cada vez se va dejando un poco más de lado, ¿no? Exactamente. Explotación laboral. Después tenemos transhumanismo y cuarta revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Transhumanismo significa que vamos más allá del ser humano. Sí. Y tenemos la cuarta revolución industrial, que es el tema de la inteligencia artificial. Claro. ¿Cómo incide esto, Fabián, ¿no? En lo que es la deshumanización que estamos viendo que cada vez se profundiza un poco más? Exactamente. Vos ahora llamás a una empresa y dice: hola, soy Maggie, soy la asistente virtual de la empresa tal. Si tienes un problema con esto, aprieta el número 1, aprieta el número 4, el número 5. Ahí no hay más. Hay como una persona trabajando. Claro, hay como Esta se llama la cuarta revolución industrial. Sí. Esa sería como la desconexión del humano con el humano, ¿no? O sea, el humano hacia la máquina que domina al humano. Todo lo que es el sistema electrónico, que también vos fijate, no hay un parámetro y no hay, yo diría una concientización de lo que puede ser beneficioso al utilizar la IA y lo peligroso a la vez que es, porque le va atrofiando el cerebro al ser humano, que es lo que pretenden muchos, ¿no? Lograr eso para un mayor dominio, la corporativización de todos los sistemas humanos, de alguna manera. Claro. Es impresionante. Sigo porque la agenda no termina acá. Leyes únicas para todos los países. Ajá, claro. ¿Viste esas películas de ciencia ficción? Sí. Del futuro? Ajá. Leyes únicas para todos los países. Es decir, terminan el Congreso de la Nación, del país tal. No. Leyes únicas para todos los países. Claro. El dominio absoluto, ¿no? El dominio absoluto. Después tenemos el control de todo. O sea, vamos a ponerle un poquito de humor. ¿Quiénes nos pueden salvar de este gran bolón que se avecina? ¿Los extraterrestres? ¿Será real esto de los ovnis que están circulando por allí dando vuelta, que algunos lo ven y otros no? Porque estarán diciendo, ¿qué van a hacer estos humanos? ¿No? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A dónde quieren llegar? O sea, no resuelven lo que pasa en el planeta Tierra y quieren venir a colonizar la Luna, Marte, Júpiter. O sea, hagamos una proyección de eso tomándolo con humor, ¿no? Porque la verdad que no queda otro. Cuando uno empieza a tomar conciencia y ve con frialdad esto que vos estás planteando de la agenda del futuro en el planeta Tierra, es una locura total, ¿no? Leyes únicas para todos los países. Después viene el control. Escuchá bien esto, Pedro. El control de todo y de todos. Ajá, ya estamos en ese camino, ¿no? Hace bastante tiempo. Vivimos controlados ya. O sea, cada vez se profundiza más, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de lo que es la automatización en lo que es el intercambio comercial, ¿no? Lo que es el avance de las criptomonedas y cómo quieren de alguna manera también encerrar el tema de la moneda, que la gente no tenga el manejo de su dinero propio,
termina condicionándote absolutamente. Un tema muy delicado, muy complejo. Es muy complejo. Uh-huh. Después viene otro punto que es alimentos transgénicos. Uh-huh. Alimentos transgénicos, Pedro. Sí. Uh-huh. También un tema conocido ahí que en tenemos, Latinoamérica. Sí, ahí tenemos un temita también bastante complicadito, ¿no? La manipulación de la genética, incluido ahí en lo que es la producción justamente de la alimentación del ser humano. Uh-huh. Exactamente. Después tenemos el control de los alimentos marinos. Sí, ahí ya estás teniendo en ese sector, por ejemplo, ya estás teniendo un serio problema, ¿no? Con la contaminación de los mares, de los ríos. Lo que está pasando, te doy un ejemplo, lo que pasa con el salmón, ¿no? La productividad del salmón, la cantidad de colorantes, de productos químicos que se implementan para la producción de este tipo de variables dentro del ámbito ictícola, también que generan un serio daño a la vida humana, al ser humano que lo consume, ¿no? Después tenemos el control de los recursos, el control de todos los recursos naturales. Uh-huh. Control, la palabra control. Sí. Acá aparece mucho la palabra muchas control, veces, claro. Uh-huh. La palabra adoctrinamiento, la palabra obligatoria, la palabra monopolio. Sí. Uh-huh. Después tenemos otro punto que es estados policiales y una moneda única. Estados policiales, ¿qué quiere decir? Venezuela, sí. Rusia, China, Corea del Norte. Ya lo están implementando. Ya lo están implementando hace tiempo, claro. Estados policiales. Después viene la moneda única. Sí. Que el euro es una cosa, hace reír en comparación. Más con los acá se busca una moneda única a nivel internacional. Ajá. Hoy hablábamos de ese tema, ¿sabes? ¿No? Y de la problemática que les está generando justamente a los europeos, que es de altísima gravedad, ¿no? Sí. No, pero el concepto europeo es muy interesante esto porque te estoy transmitiendo desde Europa. El concepto es interesante porque yo creo, bueno, esto es la conclusión que vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Va a haber reacción a todo esto? Ahora, eso lo dejamos para el final. Sí. Después tenemos un gobierno, escucha esta, Pedro, ¿no? Y ahí termina la Agenda 2030. Sí. Gobierno único mundial. Sí. Uh-huh. Es decir, un gobierno único mundial. Ajá. ¿Y ahí? ¿Ahí qué análisis, qué evaluación tendrías vos, no? Bueno, Latinoamérica va a ser un grupo, sí. América del Norte va a ser otro grupo, Eurasia va a ser otro grupo, África otro grupo, sí. Y todos dominados por un gobierno único. Ajá. El eje, por ejemplo, de Oriente, ¿cómo va a incidir en lo que es América del Norte, lo que es justamente el viejo mundo, Europa concretamente, el resto de los países árabes, y también cómo van a incidir en la política social y económica de Latino y Sudamérica? Ese es el otro problema. Ya lo estamos viendo concretamente lo que está pasando en el sur del Atlántico, ¿no es cierto? En el Atlántico Sur ahí tenés un claro ejemplo de la movilización que se está produciendo. ¿Eso qué final tiene? Acá hay dos posibilidades, hay dos caminos, Pedro. Ajá. O un final feliz o un final infeliz. Uh-huh. Yo creo que en Europa van a surgir reacciones más que en Estados Unidos. Uh-huh. Estados Unidos es más propenso a esta Agenda 2030 o 2050. Sí. En Europa van a surgir movimientos lentamente, muy pequeños, minúsculos, para defender los derechos individuales que tanto lo costaron a la humanidad alcanzar. Sí. Esta es la conclusión que yo saco de la Agenda 2030-2050. Va a haber movimientos de reacción. Uh-huh. Y te lo conecto con el tema de Medio Oriente. Ajá, que ahí tenés también otro temita que ya estalló y que no se sabe cuál es el final, ¿no? Porque, digamos, hay como una intencionalidad
de mantener eso como para liberar otro tipo de grandes negociados que hay en el medio. Claro, pero tenés el caso de Medio Oriente, mundialmente están todos contra Israel. Es parecido a la Agenda 2030, ¿no? Claro, pero hay ciertos intereses que no se entienden porque evidentemente hay una intencionalidad por ese antisemitismo que siempre existió de alguna manera en gran parte de la población que no lo quiere admitir, pero que en el fondo está como lo que se plantea cuando hay Sí. un caso auténtico de racismo, ¿no? De tratar de separar las cosas de la cuestión natural porque hay otro interés que va por otro lado, ¿no? Ese racismo, ese Sí. sionismo encubierto o el antisemitismo también que tiene mucho que ver. Y hoy justamente es un día muy particular, ¿no? Porque se conmemora en particular, valga la redundancia, algo tan puntual como lo que está relacionado con esto que estamos planteando. Sí, exactamente. Eh, Ahora, un pueblo que quiere mantener, digamos, su independencia como es Israel, que ha venido siendo siempre acosado, oprimido, perseguido, no tiene su derecho de preservar justamente su integridad como república, como también es valedero que lo tengan los otros pueblos, en este caso hablemos por ejemplo de Palestina, pero que haya un consenso o un acuerdo donde no intervenga la acción terrorista, ¿no?, en el medio, que perjudique a una o a otra de las partes. ¿Por qué eso no se ha podido clarificar? ¿Vos tenés alguna evaluación? ¿Has podido analizar por qué se plantean este tipo de situaciones que son inentendibles de alguna manera? Porque está la opción de los acuerdos. Yo recuerdo también, valga la redundancia, en algún momento que tuve la suerte y la oportunidad de hablar con el rey Hussein de Jordania, le planteé esto. Y él, ¿sabés lo que me dijo? Mire, Pedro, esto se puede hacer, pero hay muchos intereses comerciales y en los cuales, por ejemplo, países como el nuestro pueden interceder, pero para hacer algún que otro negocio, pero no van a resolver el problema de fondo. Eso me quedó, viste, grabado en la mente, y cada vez que veo este tipo de avance del conflicto en Medio Oriente, digo, la pucha, este hombre tenía razón y no pudo hacer nada estando justamente en el medio del territorio que está con un tremendo conflicto en Medio Oriente hace siglos, ¿no? sí. Escúchame, ¿sabés cómo le llamo yo a las Naciones Unidas? A ver, Naciones podridas. bueno, Naciones podridas. digo, qué temita. Es un gran tema, ¿no? Porque justamente los que deberían estar ahí viendo cómo resuelven los problemas no piensan en eso, ¿no? En evaluar realmente los resultados para beneficiar a la gente, sino para generar conflicto y negociados encubiertos, ¿no? Sí, es así, Pedro. Uh-huh. Es así de grave, Pedro. Estamos en un mundo complejo. Mientras la sociedad mundial no tome conciencia de esto, creo que no tenemos salida. Muy, muy duro esto que estamos planteando, cuando deberíamos haber aprendido de la historia y de todos estos conflictos, de estas guerras mundiales que padecimos, donde murieron innecesariamente un montón de millones de seres humanos, de civiles, innecesariamente, ¿no? Queremos colonizar la Luna, Marte, en fin, estamos avanzando hacia arriba y en el planeta Tierra hay gente que se muere de hambre, hay gente que no puede tener un mínimo de control en lo que se refiere a la salud, a la alimentación. Qué mundo trastocado este, Fabián, ¿no? Totalmente. Ahora, la parte positiva es estos espacios de libertad, como el que estamos teniendo ahora nosotros. Si hay miles y millones de espacios de libertad como este, si Fantino le da más importancia a la red que a la televisión abierta, Sí. si podríamos llegar a tener un cierto optimismo, Pedro. Ajá. Y bueno, hay que seguir intentándolo, ¿no? O sea, somos tal vez los últimos luchadores de esta cuestión de la independencia y de la liberación democrática auténtica del ser humano. Esperemos que mucha gente empiece a comprender esto que estamos planteando, ¿no? Porque Y te ya voy a dar no nos otro queda ejemplo. mucho tiempo tampoco, y somos muy Te voy pocos a,
lo que Te voy estamos a dar te voy a dar planteando otro este tipo de ejemplo. cosas. Te voy a dar otro ejemplo, Pedro, de lo que queda a las nuevas generaciones. A ver, Aquí en Europa se dice que esta generación, sí, nuestra edad, sí, somos los últimos en dejar bienes raíces a nuestros hijos. sí, Nuestros hijos no van a poder generar trabajos para poderse comprar con una hipoteca un departamento. tremendo eso, ¿no? Eh, es lo que se está Es decir, viendo. vemos el aniquilamiento del derecho individual, de la pequeña economía, de la pequeña empresa, con el tema de las mega empresas, explotación laboral, Ujú. y el pequeño y el mediano, la pyme, ¿dónde queda? Desaparece. Desaparecen, sí. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? La Argentina es un claro ejemplo de eso, como ya se ha utilizado como prueba piloto para implementar ese tipo de acciones. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela es otro claro ejemplo, ¿no? Pero lo que están analizando muchos consultores internacionales, lo que está pasando en la Argentina, la destrucción de la pequeña productividad familiar de los emprendedores que la han serruchado al mango. Mientras tengamos los dirigentes políticos de estos tiempos, lo que estamos viendo es que vamos camino a esa destrucción. Si no se toma conciencia, vuelvo a repetir, ¿no? Lo que te decía recién, si la sociedad no empieza a reaccionar a tiempo, evidentemente nos van a llevar a todos puestos. Sí. Y la sociedad somos nosotros los periodistas. Sí, somos nosotros los periodistas, pero lamentablemente cada vez la gente como que se encierra más o les gusta la mentira, le gusta la estafa, el engaño, el venderle, viste, maravillas que son inconsistentes. Ese es el otro problema muy serio que tenemos, ¿no? La falta de educación generada justamente por esta dirigencia perversa ha llevado a eso, a la sociedad, a pensar a ver cómo se puede salvar determinado personaje en el momento, y el cholulismo crónico está a la orden del día más que nunca. Sí. Es un problemita bastante complejo. Bueno, la agenda del futuro realmente es la lona total. Esperemos de que empiece a surgir una oxigenación, diría yo, de la reevaluación del ser humano como para intentar fortalecer y no permitir que estos cambios que están proyectando se concreten, ¿no? Porque eso sería ya lo último. Es, digamos, el último paso de la etapa final que se ha implementado, ¿no? Sí. Después, mirá, hay un claro ejemplo. Después del verso de la pandemia, la pandemiología, ya está todo bien claro. El que no lo quiera entender realmente quedó fuera del circuito, ¿no? Así es. Uh-huh. Bueno. Así que las naciones podridas tienen que cerrar y tiene que salir un nuevo organismo internacional, defensor del derecho y de la libertad. Esperemos que eso se pueda cumplimentar y que haya hombres y mujeres que empiecen a unirse para luchar por eso, ¿no? Salvaguardar de alguna manera la integridad de los pueblos y de las naciones que están siendo devastados por un grupo de seres humanos que lo único que piensan es en hacer el gran negocio, ¿no? Es lograr el mayor poder global en eso que ellos mismos en su momento plantearon, ¿no? La globalización del planeta solo para el beneficio de unos pocos. Mirá qué hipocresía, ¿no? En vez que sea beneficio para la totalidad de la humanidad, para que todos podamos vivir un poco mejor, no, están llevando justamente a las masas a una desglobalización encubierta para lograr una mayor tiranía, ¿no? Un mayor encierro. Tremendo. Así es. Te mando un gran abrazo, querido Fabián. Ha sido interesante esta evaluación que hemos hecho en vivo y en directo, y esperemos que sirva para algo, ¿no? Como siempre lo decimos, estamos acá sencillamente para que la gente empiece a tomar conciencia de este tremendo balurdo que nos han metido. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos permitido. No hemos estado a las alturas de las circunstancias de ir evaluando esto que iban haciéndonos para decirle, no, muchachos, hasta acá está bien, pero paren un poco, ¿no? No han parado, o sea, cada vez están yendo por más. Eso es lo patético del tema, ¿eh? Sí.
Te mando un gran abrazo. 19:49 aquí en Europa. ¿Cómo? Reitérame. 19:49 la hora en Europa. Bien, acá estamos prácticamente en el atardecer del hemisferio sur y bueno, quedándonos realmente con este pensamiento muy pero muy preocupados también, yo diría más que nunca, ¿no? Porque esto que vos acabás de plantear, la agenda del 2030, que va a ser incumplida, con una reproyección para el 2050, donde hay que ver cómo llega la humanidad. Hay que ver, ¿no? Un gran abrazo. Pasalo lindo, Fabián, y estamos en contacto. Fabián Spagnoli.